Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera y como ya lo pudieron haber visto en el título del video, hoy vamos para Venezuela. En Caracas me esperan en el aeropuerto mi papá y mi mamá. Ellos no saben que me van a buscar a mí. Hola, mamá. Papá. Pues sí amigos, después de 2 largos años sin visitar a mi tierra, voy a ir finalmente. Y en este video lo que vas a ver es cómo me fue, cómo fue la experiencia, cómo llegué, o sea, cómo me recibieron. Está de más decirles que estoy súper nervioso, emocionado, o sea, son muchas emociones a la vez. Tengo 2 años que no voy, son 2 años que no veo a mis papás. Ya tengo mi equipaje listo, aquí está. La primera parada que vamos a tener va a ser de Braga a Porto. Voy a salir desde el aeropuerto de Porto. Estoy exactamente 3 horas y media de salir. Luego vamos a tener una escala en Madrid. Y de Madrid sí vamos a llegar directo a Caracas. Así que comencemos este viaje. Bueno amigos, ya dejé las maletas, ya tengo aquí mi boarding pass. Estoy en el área de pasar por la seguridad y ya nos vemos en un rato. Listo, ya pasamos por la seguridad del aeropuerto, no tuvimos ningún tipo de problema. Tuve que mandar la maleta de mano también por la bodega del avión porque estaba un poquito más grande de lo permitido. Pero bueno, no me la cobraron aparte ni nada, tuve suerte con eso. Tengo aquí es mi mochila, que es donde llevo el portátil y llevo algunas cositas. Pero hasta ahora todo bien. Solo me queda esperar a que salga la información del vuelo para ver por qué puerta salgo. Mi vuelo es ese segundo que aparece ahí que dice Madrid, pero la información solo está a las 10:35 y van a ser las 10. Miren, si necesitan hacer algo en internet, tienen computadoras aquí que pueden acceder gratuitamente. Y lo más impresionante es que nadie lo usa porque bueno, todo el mundo ya tiene internet en sus teléfonos, internet portátil y bueno, es como inútil ya eso aquí. Muchos de ustedes se estarán preguntando ¿qué siento ir a Venezuela después de estar fuera 2 años sin ver a mi familia, sin ver a mis padres? Porque para los que me siguen desde hace tiempo en el canal sabrán que yo no voy a Venezuela desde enero del 2017 cuando decidí emigrar. Y desde esa fecha no veo a mis padres, sino bueno, solamente por videollamadas, por mensajes, por escribir por WhatsApp, ese tipo de cosas. Y lo que les puedo decir es que es una mezcla de emociones, tanto de miedo como de emoción. Tengo mariposas en el estómago, como dice la gente. Pero bueno, vamos a ver cómo es mi llegada, que todo salga bien. A mí lo que más me preocupa es la llegada al aeropuerto en Caracas, porque bueno, siempre tiene sus complicaciones, que a veces te abren la maleta, que te roban cosas, que no sé qué, tantas cosas que uno escucha y que le han pasado a uno mismo, porque a mí me ha pasado y a mis familiares les ha pasado, y es lo que más me da miedo. Y pasar por migración en Caracas, que uno no sabe lo que esa gente te puede decir o te puede hacer o te X. Por cierto, si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte. Aquí hablamos de todo, información tanto para las personas que quieren emigrar, curiosidades, de todo. Y en los próximos videos vamos a estar hablando muchos temas sobre Venezuela, porque bueno, voy a estar allí un tiempito, así que le voy a dedicar unos cuantos videos a Venezuela. Ahorita estaba viendo si comía algo, si desayunaba, porque todavía no lo he hecho y ya son 10 de la mañana. Pero como solamente queda media hora para saber la información de qué puerta salgo, voy a esperar a que llegue a Madrid, y en Madrid sí me comeré algo que me sirva ya de almuerzo y ya solo esperar a la comida que te dan en el avión del vuelo de Madrid-Caracas. Ustedes saben que yo siempre busco la manera de ahorrar, así que no me digan nada. Miren, curiosidades del aeropuerto, por si te da algún infarto, tienes cómo salvarte. Estos últimos días se me han hecho eternos, no he podido dormir, las últimas 2 noches casi no pude dormir de la emoción, de los nervios. Además por toda la situación que está pasando en Venezuela, que como comprenderán, y los que no son de Venezuela habrán visto en las noticias, que está ocurriendo un evento sin precedentes en el que hay en este momento un presidente encargado. Maduro no termina de salir, muchos países están reconociendo al presidente encargado. O sea, Venezuela está en un caos mayor al que normalmente ya está. Así que todo el mundo me preguntaba, ¿pero estás seguro? Bueno, todo el mundo de los que están aquí en Portugal que sabían que yo iba a Venezuela, ¿estás seguro de viajar? Es una época como muy fuerte para viajar. Lo que pasa es que yo compré el pasaje antes de todo este revuelto y no podía cambiarlo. Así que bueno, decidí ir a la buena de Dios y así les traigo información detallada de los últimos acontecimientos de Venezuela. Así que súper pendientes. Miren, esta pulserita me la regaló un suscriptor cuando yo todavía estaba en Venezuela, en Maracay, en mi ciudad natal. Y no me la quito, ya está feíta, pero me gustó mucho porque trae la bandera
y el motivo hoy lo amerita. Toca esperar un poco, el vuelo se retrasó del que sale de aquí de Porto para Madrid, así que bueno, no nos han dicho todavía cuánto tiempo se va a retrasar. Estamos esperando que nos den información, les seguiré contando. Nos tocó movernos de puerta, estábamos en la 35, vamos a salir ahora es por la 30, es del otro lado del aeropuerto. Es una ladilla. Créanlo o no, ahora estamos caminando a la puerta 32 porque no era la 30. Como ven ahí, está atrasado. Ahora sale a las 2:20, era a las 11:25. Ok, finalmente abordamos, estamos esperando para despegar, nos vemos en un rato. Me cambiaron de asiento porque en la salida de emergencia, en donde está el asiento, en la salida de emergencia no había nadie y tiene que haber alguien a juro. Entonces me dijeron a mí porque algún toche tiene que abrir la puerta de emergencia. Lo único bueno de esto es que el asiento es súper grande, son de los XL. Miren, ya aterrizamos en Madrid, estoy súper corriendo, estamos montados sobre la hora, faltan 20 minutos para que despegue el avión, me tocó caminar, aquí este aeropuerto es un fastidio porque es grandísimo, hay que caminar mucho. Pero bueno, yo creo que voy a llegar a tiempo. Mientras que camino a la puerta les voy contando. Si quieren saber cuánto me costó el pasaje, me salió en 434 euros. Fue la verdad muy barato para los precios normales de esos pasajes. Solo hice escala como vieron en Madrid y de Madrid voy directo a Caracas. Si quieres saber por dónde compré el pasaje, sígueme por Instagram, es Gabriel Herrera _ y te lo voy a estar diciendo por allí. Esa es la puerta a la que vamos, la B, y es la número 19. Aquí tienes que pasar por dentro de tiendas para continuar caminando por el aeropuerto. Como siempre tenemos que correr porque se atrasó el vuelo y solo quedan unos minutos para que según salga el vuelo, a menos que lo hayan retrasado. Pero aquí no hay que correr riesgos. Miren, llegamos de casualidad, nos estaban esperando, ni me dio chance de comer, pensaba comer aquí en Madrid y pues no pude. Pero bueno, llegamos, no me atrasé, que es lo importante. En Caracas me esperan en el aeropuerto mi papá y mi mamá y ellos no saben que me van a buscar a mí. Ellos están pensando que van a buscar a un familiar, a un amigo de la familia. Tuve que hacer una tramoya para que ellos buscaran a esa persona, la mamá de esa persona escribirle directamente a mi papá para pedirle el favor. O sea, es una sorpresa total. Bueno, el vuelo no va tan full, va bastante vacío. Lo importante fue que llegamos al avión, vamos a salir ahora. La hora aproximada en que llegue a Caracas es a las 8 de la noche, hora Caracas. El vuelo va a durar unas 9 horas, así que nos toca un largo trayecto. Como les estaba comentando, el avión va prácticamente vacío, por lo menos más de la mitad va vacío. Fíjense aquí, no hay casi nadie, a mi lado no hay nadie, así que no mucha gente está yendo para Caracas ahorita. Yo creo que soy el único loco que va en esta época. Armé mi consola de entretenimiento. Para comer elegí pollo, te dan un pancito, un postrecito y jugo de naranja escogí yo. Llevamos ya un par de horas volando, yo voy a dormir un rato porque estoy bastante cansado y nos vemos más tarde. Es hora de la merienda, nos trajeron un sándwich, un ponquecito, juguito y té. En este momento estamos a unas 2 horas y un poquito más de llegar a nuestro destino. Bolívar Airport. Consigo todas sus pertenencias. 2 años sin venir para esta vaina, al fin llegué. Mis padres, como les dije, me están esperando allá afuera, pero ellos no saben que me van a buscar a mí, ellos piensan que van a buscar un amigo. Y vamos a ver la reacción, espero que no les dé un patatú. Hasta donde sé, no sufren del corazón ni nada, así que esperemos a ver. Aquí voy a dejar de grabar porque esta es la parte de inmigración. Les sigo contando cuando vaya a esperar las maletas. Amigos, ya tengo la maleta, todo bien hasta ahora. Ya voy a pasar por el radar. Estoy súper nervioso, estoy temblando. Mi papá está ahí, es el que tiene el bolso en la espalda de chemise blanca, que está allá detrás de este señor que se asomó. Aquí está. Papá.
¿Por qué estás aquí? ¿Ah? Hola, mamá. Eso no se vale, ¿vale? ¿Por qué hicieron esto? ¿Ah? Ahora. Ya les cuento. Bueno, aquí estoy con mi papá. Conózcalo, mi papá, mi mamá. No se lo esperaban, están llorando con unas magdalenas. Los caí de sorpresa, sirvió toda la trampa que hice. Miren, la primera compra del día, un agua en 1000 bolívares. No sé si está barata, si está cara, después les iré contando qué tal. Ya estoy con ellos aquí, ellos estaban ahí muertos del asombro porque ni se lo esperaban. Ellos venían a buscar a otra persona, chillando yo, chillando todos. Ahorita estamos en el aeropuerto y bueno, ya les iré contando poco a poco mis primeras impresiones del aeropuerto. Bueno, ahorita nos toca un camino desde Caracas hasta Maracay, que es mi ciudad natal, porque bueno, allá viven mis papás y vamos hacia allá. Son como unas 2 horas de camino más o menos, dependiendo la cola. Son ahorita las 9:30 de la noche. Llegaremos a eso de las 11:30, un poco antes. Y bueno, ya cuando lleguemos les cuento. Primeras impresiones del aeropuerto, bueno, me sorprendió que estaba completamente vacío. Prácticamente el único vuelo que había llegado ahorita fue el de nosotros. Y como les había comentado en el avión, estaba prácticamente vacío. Yo creo que más de la mitad del avión estaba vacío. Estaba un poquito el ambiente tenso en la parte de migración porque tienen ahora a militares en esa parte. Estaba bastante asustado, el corazón me hacía porque de verdad que la cara de las personas no es muy amistosa, que digamos, y aquí como te quieren inventar cualquier cosa para fastidiarte. Estaba asustado, pero bueno, gracias a Dios pasé todo bien, las maletas me llegaron todas bien, no tuve ningún tipo de problema y todo salió bien hasta ahora. Vine a comer a un sitio que se llama San Jacinto, aquí en Maracay. Me comí un shawarma en un lugar que me gusta de allá. Me lo comí junto con una malta maltín, no era maltín, era regional, que normalmente allá yo no la consigo, así que me la tomé con esa y todo está muy bueno. Aquí está la policía custodiando esto porque esto es peligrosísimo aquí. Estaba súper nervioso, pero bueno, cuestión de acostumbrarme. Y así es aquí. Ahora la policía cuida los lugares para que uno pueda estar por ahí en la calle. Y así es. Bueno, ya llegué a la casa. Ahorita me voy a disponer a abrir las maletas para ir sacando los regalitos que traje, que ese es el momento más emocionante del viaje, y mostrárselos y dárselos y ver qué tal. Bueno, este es de mi mamá. Este es tuyo. Gracias. Esta es la de él. Le compré una igual que la mía y se la compré talla L porque él ya tiene una barriguita de viejo y se la compré L porque él dice, no, me hubiese comprado M, pero es que imagínate, si ya la barriga se le ve con la L, imagínate la M. Y aquí hay otras cosas, ¿verdad? Pero en esta maleta viene mucho que son medicinas, para que ustedes vean que es verdad lo de las medicinas. Yo aquí prácticamente traje esta maleta, aparte de la ropa que pueden ver, traje muchos medicamentos para familiares, de amigos, para mi familia, para que vean que es verdad. O sea, aquí no hay medicinas. Algo tan básico como los sartán, que es para la tensión. Yo le traje a mi papá como 10 cajas de esto, como para que tuviera como para un año, porque aquí no se consiguen. O sea, es para que vean que es verdad. Bueno, yo creo que hasta aquí va a llegar el video de hoy. Ya son las 1 de la mañana aquí, hora de Venezuela. Para mí son las 5 de la mañana por el cambio de horario. Este video lo voy a tratar de subir lo más pronto posible para que todos ustedes se enteren ya que estoy aquí en Venezuela, que voy a estar un par de semanas aquí. Es para mí súper importante este día y lo quise compartir con ustedes
porque ustedes están ahí desde el primer día, desde antes de irme de Venezuela, y quería también que estuvieran en este día aquí conmigo. Estar aquí en Venezuela me produce un sentimiento súper especial. Venezuela podrá estar pasando por situaciones muy difíciles en este momento, pero siempre va a ser el país de uno, siempre va a ser el país que te vio nacer, y en donde quiera que estemos siempre tenemos que llevarlo con mucho orgullo. No te olvides suscribirte a mi canal de YouTube si aún no lo estás, seguirme por Instagram como Gabriel Herrera _. En los próximos videos vamos a ver lo malo, lo bueno y la realidad de Venezuela. No puedo creer lo que voy a decir a continuación, pero desde aquí, desde Venezuela, desde mi ciudad natal Maracay, les digo, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.